al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amables oyentes y amados hermanos en Cristo Jesús, Jesús es nuestro Señor. Bienvenidos un día más al disfrute del alimento diario. Una oportunidad más para llenarnos de su palabra escrita. Nos encontramos en la serie Dios nos llama a su reino y gloria. Tomo, a fin de cuentas, ¿qué detiene al anticristo? Semana 2. Aprendiendo con la parábola de la higuera. Bienvenida, hermana Angie. Amén, hermano Ernesto. Una vez más les damos la bienvenida. Amén. Hermanos y amigos, en esta oportunidad vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Amén. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Aleluya. Amén. Amén. Y si vosotros sois de Cristo. Amén. Y si vosotros sois de Cristo. Amén. Amén. Ciertamente linaje de Abraham sois. Amén. Linaje de Abraham sois. Amén. Y herederos. Herederos. Amén. Somos herederos. Amén. Según la promesa. Amén. Amén. Somos linaje de Abraham. Amén. Gracias, Señor. Porque somos esos herederos según la promesa. Amén. Esa promesa que tú diste a Abraham, Señor. Gracias, Señor. Porque somos tuyos, Señor. Amén. Somos de tu amado Hijo, Jesucristo. Amén. Amén. El título para hoy es La correlación entre Israel y la Iglesia. Amén. Jesús demostró que había sido enviado por Dios por las obras, los milagros, los prodigios y las señales que Dios mismo realizaba por medio de él. Ningún otro hombre realizó algo así. Hechos capítulo 2 versículos 22 al 23. Finalmente los judíos crucificaron a Jesús, según nos habla el libro de Hechos capítulo 3 versículo 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Amén. En el libro de los Hechos vemos que ellos rechazaron a Jesús, como dice en el capítulo 4, versículo 10 al 11 del libro de Hechos. Amén. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia, sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Aleluya. Esta actitud de los judíos puede parecer digna de odio y generar un concepto equivocado sobre ellos. No obstante, Pablo, en su epístola a los Romanos, dice que un remanente del pueblo de Israel será salvo. Amén. Capítulo 9, versículo 27. Por tanto, querido oyente, por causa de la promesa hecha a Abraham, Dios no abandonará a Israel. Ellos son el pueblo amado por Dios. Por eso no debemos tener un sentimiento negativo con relación a ellos, a pesar de que puedan haber hecho muchas cosas equivocadas. Dios aún salvará a un remanente. Amén. El libro de Isaías también menciona la salvación del remanente de Israel. Acontecerá aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel
y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, Amén. el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Amén. Dios está esperando a su pueblo, Amén. aunque Él soporta todo tipo de rebeldía, de desobediencia, de traición y de cosas malas por parte de Israel. Aún así, Dios salvará al remanente, que se convertirá a Él. Amén. Este remanente será el que establecerá el reino mesiánico en la tierra. Ellos cuidarán de las naciones durante el milenio. Serán como sacerdotes que cuidan a las personas en la tierra, y nosotros, los vencedores, reinaremos sobre todos ellos en la parte celestial. Por esa razón no debemos tener el concepto equivocado de que ellos serán desechados. Por el contrario, Dios aún va a usar a Israel. Amén. Amén. Estos versículos de Jeremías relatan un poco más sobre el pueblo de Israel. Una cesta tenía higos muy buenos como brevas, y la otra cesta tenía como higos muy malos, que de malos no se podían comer. Capítulo 24, versículo 2. La higuera es un símbolo de la nación de Israel, y los higos citados en estos versículos representan al pueblo de Israel. Esto nos muestra que existe una parte del pueblo buena y una parte mala, y de tan malos que son no se los puede comer. Por su parte, los higos buenos son las personas que Dios va a salvar al final, es decir, el remanente de Israel. Esto confirma que existen higos buenos e higos malos en Israel. Los higos malos hicieron muchas cosas negativas a Dios, a sus profetas y a su propio hijo, matándolo. Sin embargo, existen también higos buenos y Dios quiere salvarlos. Amén. Amén. Es importante saber que existe una correlación entre la Iglesia e Israel, y no los podemos separar. Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Verdad. Hebreos capítulo 11, versículo 12. Amén. Pablo afirma, tanto en Gálatas como en Romanos, que Abraham no solo era el padre del pueblo de Israel, sino también el padre de todos aquellos que creen en el Señor Jesús. Amén. Amén. Abraham, que es el padre de la fe, tiene una descendencia terrenal y una descendencia celestial. Aleluya. Al citar una descendencia como la arena innumerable que está a la orilla del mar, el versículo del libro de Hebreos se refiere a los descendientes terrenales de Abraham, es decir, al pueblo de Israel. Cuando habla de la descendencia como las estrellas del cielo en multitud, se refiere a nosotros. Aleluya. Amén. Amén. Los descendientes celestiales de Abraham, los hijos de la fe, la iglesia. Amén. Gálatas capítulo 3, versículos 7 al 9 y el versículo 29. Amén. La iglesia está compuesta por los descendientes celestiales de Abraham, herederos según la promesa. Amables oyentes, amados hermanos, queremos dejarle con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la correlación entre Israel y la iglesia? Alabado sea el Señor por esa correlación entre la iglesia y el pueblo de Israel. Gracias al Señor, este pueblo numeroso que es el pueblo de Israel, es ese pueblo prometido que el Señor le dijo que tendría Abraham. Gracias al Señor, hoy los hijos de Dios
En ese pueblo tienen un remanente, así como estos higos buenos e higos malos, habrá ese pueblo temeroso de Dios. Habrá esa parte del pueblo de Israel que temerá a Dios. Hoy, gracias al Señor, la iglesia está conformada por los descendientes celestiales de Abraham, herederos según la promesa. Gracias al Señor hemos recibido al Señor en nuestro espíritu y somos estos hijos celestiales según la promesa de Abraham. Gracias al Señor. Hoy somos parte de la iglesia, de esta descendencia. Alabado sea el Señor por el pueblo de Israel y por la iglesia. Amado oyente, amado hermano, le invitamos a poder compartir esta palabra con las personas con las cuales se relaciona. Que el Señor lo bendiga y lo guarde abundantemente este día. Jesús es el Señor.